Es tiempo de platicar en esta mesa de diálogo que hemos establecido con Leonel Cerrato. Bienvenido, Leonel, buenos días. Muchas gracias, Erika. Y también con el licenciado José Mario de la Garza. Bienvenido, licenciado. Gracias, Erika. Muy buenos días. Buen día. Saludo, mi querido Leonel. Hay mucho que platicar porque yo lo decía, de pronto la realidad nos sorprende, nos rebasa de lo que teníamos proyectado y lo que teníamos agendado. A ver, ya habíamos conversado con ustedes de manera individual acerca de la violencia en este proceso electoral y de la amenaza que significaba, pero creo que lo que ha estado sucediendo en los últimos días, porque no solo es ayer en Celaya, también el fin de semana, un alcalde asesinado en un puesto de tacos acompañado de su hijo, un hijo menor de edad que resulta lesionado, pues son temas que tenemos que estar platicando. El hecho de que una aspirante del municipio de Cárdenas, a menos de 20 días de que comience la campaña en San Luis Potosí, diga, me bajo de la contienda porque tengo miedo de participar, creo que son temas que no pueden quedar en el anecdotario, que nos hablan de una realidad que se está viviendo hoy en nuestro país, que se está viviendo hoy en nuestro estado y que tenemos que platicar. ¿Qué nos devela de este proceso electoral, pero también de esta realidad, licenciado José Mario de la Garza? Pues mira, refleja claramente cómo está penetrado el crimen organizado en muchos territorios de nuestro país, cómo tienen un control y cómo inciden en el proceso electoral para definir quiénes son los candidatos aceptables. Sí, claro. Entonces, pues cuando hay un candidato o una candidata que el crimen organizado que controla importantes extensiones de territorio de nuestro país dice no acepto a este candidato, la opción es matarlo o ponerle una presión de tal manera que lo obligues a que se baje. Y entonces esto también te habla pues de la impunidad. ¿Por qué pasa esto? Porque en México se puede hacer esto sin que haya ninguna consecuencia. No hemos visto ninguna acción concreta, ¿no? De todos los candidatos y precandidatos que han muerto en el proceso electoral ahorita, no hay una sola persona detenida, no hay una sola, digamos, investigación seria que vaya en curso, no hay una sola señalamiento, Erika, que diga, pues esta célula del crimen organizado es la que está actuando, vamos a actuar para prevenir que esto pase, y pues estamos iniciando la jornada de las candidaturas, digamos, a nivel local. Se inició con las gobernaturas, estamos también por iniciar en San Luis Potosí el tema de las presidencias municipales y diputados, y esto habla claramente de cómo está la situación del crimen organizado, Erika, en las elecciones, participando, poniendo y quitando, y pues claro, si a ti te amenazan de muerte y ves que la candidata de Celaya en plena vía pública, en un día soleado, se acercan unas personas y la matan, porque pues tampoco fue una cuestión así no la buscaron a escondidas. Sí, iba con su gente, ¿no? Alejado, caminando en la calle, imagínate ya actuar de esa manera. Y el primer día de campaña. Y ella había dicho, ahorita que estábamos escuchando los audios, voy a solicitar la protección porque pues sí, el Celaya está fuera de control, como está Zacatecas, como está Guerrero, como está Chiapas, como está Veracruz, ¿verdad? Como está Michoacán, y ahí te vas en la lista, ¿no? de los candidatos. Ahora, Leonel, decía Mario Delgado y publicaba, es que hay que pedirle al gobierno de Guanajuato esta violencia desatada, etcétera, y le refutaba a la gente, pero también en el resto del país, pero también en Michoacán, pero también en Guerrero. Esto es un asunto de un partido político gobernante. Bueno, no, pero yo quisiera matizar, a pesar de que creo que debo concederle razón en parte a José Mario, que se trata también de una narrativa general de las oposiciones. Es decir, el principal punto pendiente de Andrés Manuel como presidente o jefe del Estado mexicano bien puede ser señalado como el caso de la seguridad pública si no se atiende a los niveles de altísima violencia que se vivían cuando la presidencia llegó cuando él protestó la presidencia. Ahorita hay una narrativa que es muy difícil de contestar porque efectivamente no se ha concluido ni se ha avanzado en forma espectacular en el tema de la seguridad. Pero a mí me parece que sí se ha avanzado y que lo cierto de todo es que, como lo he dicho varias ocasiones, las diversos niveles del gobierno, órdenes del gobierno, se excusan de su responsabilidad. Pero dime una cosa, justo en ese sentido, ¿no se ha politizado la seguridad? Ahorita está ya politizada. En un asunto es de la federación, no es del Estado. Pero está bien que se politice, porque al decir politizar queremos decir que los intereses, la gente se interesa
responsables en ello. Aquí, por ejemplo, la solicitud de protección que hizo la candidata asesinada en Celaya, Gisela Gaitán, la hizo en tiempo, el INE lo ordenó, el OPLE lo ordenó y el gobierno del estado de Guanajuato no la proporcionó. Y ahí está el oficio. Pero a ver, yo en cambio, a este tema porque el INE ordenó, los OPLES solicitaron y los candidatos que solicitaron en Guanajuato, que son candidatos federales, tienen protección. Porque iniciaron campaña antes, pero también me quiero detener en esta parte. La tenían desde antes de iniciar campaña en cuanto la solicitaron. ¿Es necesario en este país solicitar mecanismos de protección en Guanajuato sí, claramente. ¿No tendríamos que estar aspirando a un país en donde no fuera necesario sí, por supuesto, tener protocolos especiales de seguridad esa es la aspiración para candidatos, para periodistas, para defensores de derechos humanos? Ese es el fin último. Pero yo insisto, ahorita en este momento la narrativa es un país violento. Bueno, estábamos oyendo ahorita que veníamos a Fernando Belauzarán, que si no fuera él sería muy buen analista. Pero fíjate, a mí me llama la atención que se hace pasar por analista. No, él es del PAN. Él es panista, él no es analista. Analista José Mario, que nunca ha tenido una militancia política. Y yo por eso he dicho que cuando vengo aquí, pues yo traigo ese velo de tu militancia. Claro. De tu militancia. Y no me lo oculto, él sí lo oculta. Ese señor, por ejemplo, hace unos años estaba sacando selfies cuando estaba prohibido en el recinto del Senado con la reina Leticia y con el rey Juan Carlos. Oye, Leonel, pero sí, yo lo que digo es que hay una narrativa de violencia y que no es contestable, Eric. Pero además de la narrativa sí hay datos. Leonel. Sí, por eso datos. No es contestable en el sentido de que el gobierno diga yo no soy el responsable. Porque mira, sí hay en el caso del PAN, de Guanajuato, que está gobernado por el PAN, pues una situación de descontrol muy grave, con la violencia. Pero también hay otros estados gobernados por Morena, como puede ser Guerrero. Que tiene muy poquito gobernado por Morena. Ok, en donde hay un... Y la fiscal seguía siendo del PRI. Sí. Entonces, yo creo que también esta idea que se ha permeado en México de decir, pues vamos a seccionar los estados, ¿quién los gobierna? Y entonces vamos a decir, como lo gobierna el PAN, ahí hay mucha delincuencia y en otros no. A mí me parece que el tema es generalizado, de alguna manera en algunos estados se apuntala más, pero a mí me preocuparía que empezáramos a armar una narrativa, como tú bien dices, en donde el tipo de partido que gobierne es la incidencia delictiva, cuando pues de alguna manera el tema de la delincuencia deberíamos de resolverlo en todo el país. Eso es lo ideal, pero si vemos las cifras de homicidio, efectivamente, pues Guanajuato encabeza la lista. Y lo cierto ¿Qué hay de todo, de Zacatecas? ¿Qué hay de Guerrero? Lo que pasa es que son por 100,000 habitantes. Y obviamente Guanajuato, por ser densamente poblado, tiene mayor incidencia. En Zacatecas ya tiene mucho tiempo gobernando Monreal. Los Monreal, entonces yo no desacredito a la gente que diga que estos son unos bribones. Lo son de 7 suelas. El propio Ricardo Monreal es un desvergonzado, ambicioso, vulgar. Y son de Morena, ¿no? Pues no, es de Monreal es de Monreal. No, yo lo que quiero llamar la atención es que sobre el tema de la seguridad, está bien que se interese a los ciudadanos, pero también es importante que traigamos a colación las cifras del gran esfuerzo que se ha estado haciendo desde el gobierno. Yo insisto, para no polemizar sobre el tema, es incontestable todo lo que se diga sobre seguridad, incontestable, pero también es incontestable que se ponen espacios de riesgo alto. Si el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, sabe cómo está su estado, pues en parte es porque tiene un fiscal que ya tiene ahí 13 años y que tiene récord de impunidad. La impunidad no tiene que ver propiamente con el Poder Ejecutivo. La Fiscalía es autónoma y el Poder Judicial es autónomo. Y obviamente ahí tienen el índice de condenas más bajo del país. Tienen los mecanismos de libertades más bajos de México. Por poner el ejemplo de Guanajuato. Pero en Guerrero acabamos de descubrir cómo, por ejemplo, la Fiscalía proporcionó impunidad a un policía del Estado que asesinó a un joven estudiante ya en el mandato
en el De mandato actual. De Evelyn. Y Y que lo hace de Evelyn perder Salgado. eso. ¿Y qué fue lo que ocurre? Que vamos descubriendo que no a todos les va bien, a los gobernadores que llegan, con esos fiscales a modo que tenían antes. Pongo el ejemplo de San Luis. Aquí el maestro Federico Garza sí dijo, no, espéreme, yo prefiero conservar la cabeza en su lugar, no me vaya a ir como el tiburón y me voy. Y se fue. Y se fue porque los que lo conocemos es un hombre decente, él no trae ni iba a traer una pala. Entonces ponen a un fiscal de la pala y ahora sí es responsabilidad del gobernador Gallardo lo que sucede en Cárdenas, lo que sucede en Rayón, lo que sucede en Tamazunchale, porque él sí tiene todo el esquema. Pero Veracruz duró 5 años con el fiscal. ¿Qué tendríamos que aprender de Lo las tuvieron que cifras que cesar. llevamos? Porque, a ver, el proceso electoral para San Luis Potosí, el local, ni siquiera ha comenzado. No. Y ya estamos viendo Me todo lo llama que está mucho la sucediendo en el atención. país. Decisión del Congreso del Estado y vamos allá Sí. atrasados, ¿no? Movieron Todos el calendario, comenzaron y nosotros movieron el no hemos calendario. En comenzado. San Luis movieron el calendario electoral. ¿Qué tendríamos que aprender de lo que estamos viendo en otras de entidades? alguna José María? forma, en lo que dice Leonel, creo que también hay que entender la parte preventiva, porque mira, si queremos que las fiscalías, con todas las problemáticas que tienen en México, o las policías también, entren al quite en una situación tan complicada, pues vamos a seguir viendo muertos. Claro. Vamos a seguir viendo ¿No muertos. es un poco echarle la culpa al portero? Es decir, Sí, sí, sí. hasta el último filtro, O sea, la culpa es quiero tuya, resolver pero los ¿y todos delitos demás? procesándolos penalmente, olvídate. O sea, eso es olvídate. Mira, se denuncia el 5% de los delitos en México y se dictan sentencias de esos 5% solamente del 2%. Esos son los datos. Y hasta menos. Esos son los datos del INEGI. Son los datos que ha publicado. Si tenemos un 97% 5% de cifras impunidad. de impunidad. Entonces yo digo, va a empezar el proceso electoral en San Luis Potosí. Esos son los datos. Tú no puedes pretender que las fiscalías y las policías resuelvan este problema, porque pues ya es, como dices tú, ya, perdón que te lo diga así de crudo, pero ya con el muerto en la calle, ¿no? O sea, entonces ahí no, resuelves. Pero ahí ni con el muerto, José Mario. parte Mira, de la- por ejemplo, aquí el caso del tiburón de Subway. La bestia esta que golpeó a un chico joven, a un joven. y que Dios lo tenga donde no estorbe. Él salió libre, él salió impune. La providencia hizo que un amigo de la pala llegara y lo mandara al panteón, Pero ahí pero como él decíamos, estaba en la calle impune. Claro, pero... Por es poner decir, un ejemplo sí, de impunidad, lo agarraron, lo videograbaron y la fiscalía no fue capaz de armar un caso lo suficientemente bueno para que el juez le dictara un auto de sujeción a proceso con prisión preventiva oficiosa. Pero lo llevo al argumento de José Mario, Leonel. No hubiéramos deseado un entorno en donde de un sujeto no se puede sentir capaz de golpear a un joven porque puede tener un temor Es de que, que lo miren, cache la policía, de que lo detengan. Ah, no, de que acá sabe que aunque lo porque cachen, acá actúa de manera lo voy a impune, decir así, aunque sin lo cachen. temor a la Lo voy a decir autoridad. así, miren, el asunto de la niña Camila. Por ¿verdad? ejemplo. Por ejemplo, ¿verdad? Que fue asesinada y luego se dio el linchamiento que todo el mundo vimos estos días, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Pues porque ya saben que el Porque- juez pues porque va no- a poner no- en libertad a claro, la bestia esta que claro. la mató. Entonces, ¿qué hicieron los pobladores? Pues Cuando hicieron justicia por mano propia. Claro, entonces, si nosotros pretendemos que en México se instaure la justicia por mano propia, entonces lo que debemos de hacer es mantener las cosas como están, dejar que sigan haciéndose Estoy de las acuerdo, cosas. sí. Entonces, yo me voy, en la pregunta de Erika, a la parte preventiva. ¿Qué tenemos Claro. que hacer, Erika? ¿Qué mecanismos de prevención, sin burocracia, sin trámites, sin preferencias de partidos? Lo que dice Leonel, no, oye, sí nos conviene protegerlo, a este no. Yo creo que sí tendríamos que hacer un planteamiento institucional de decir, estas zonas en San Luis Potosí tienen un grado de inseguridad, de violencia, pues que hay que proteger a todos los Pero candidatos. no hay crees- mapa. tú A no ver, crees Leonel, que- nos no dice creen el que eso CEPAC, deba nos pasar dice por- la Secretaría de Seguridad que no tienen mapeo, que Sí no lo ven tienen. ningún foco rojo en San Luis hasta el momento. Sí, lo tienen. Te digo, yo hace 3 años fui encargado de la mesa de seguridad y lo teníamos por calle y colonia. Claro que lo tiene. Es una irresponsabilidad el hecho de que hoy, O son días de mentirosos, comenzar el o son proceso mentirosos electoral, no en lo el tengan. CEPAC, o son mentirosos en la Secretaría de Seguridad, pero no es cierto, sí se tiene el mapeo y al detalle. Incluso la Secretaría de Seguridad Pública tiene políticas públicas de asistencia en función de ese mapeo y está al detalle, te digo, calle por calle. Entonces, yo diría aquí, entonces estarán de acuerdo en que esta profunda revolución de la justicia en México para abatir la violencia, porque no hay paz sin justicia, también pasa por una profunda recomposición del Poder Judicial y de eso que llamamos fiscalías. De acuerdo contigo. Primero Y- no tienen el dinero adecuado.
De acuerdo. Y el que sí lo tiene, lo pone en un fideicomiso. Por ejemplo, el Poder Judicial. Pero fíjate, en el que mucho se ha enfocado en la narrativa, como bien dices tú, del presidente, en la Suprema Corte, en el Poder Judicial Federal. ¿Sabes dónde está el 80-85% de los casos? En los poderes del Estado, claro, como sí. tú, que no tienen dinero, que no tienen infraestructura, que no se les asignan presupuestos adecuados. Es correcto. Porque tú me dices, oye, pues es que hay que cambiar el Poder Judicial. Perfecto, yo lo suscribo, ¿eh? Sí, Nada sí. más que una primera cosa sería, ¿cuánto dinero le queremos invertir en México a la justicia? Claro. Porque lo que pasa en México es como la justicia no está No existe. en el debate de decir, no se puede hablar de derechos sin dinero. Eso sí es, esas narrativas de Disneyland de vamos a cambiar el Poder Judicial. No, espérate. ¿Cuánto dinero le quieres destinar? ¿Y qué pasa? Claro. Como el presupuesto está limitado, tú para destinarle ahorita dinero a la justicia le tienes que quitar a alguien. Le tienes que decir, oye, ¿sabes qué? Secretaría de Comunicaciones, ya no te vamos a dar tanto dinero, ahora se lo vamos a dar al Poder Judicial. Y ahí hay una serie de intereses que se oponen a que esto pase. Y por eso tenemos poderes judiciales marginados que no pueden tener una estructura suficiente para resolver la problemática de hoy. Me voy un paso atrás. ¿Quiénes son los primeros respondientes? Los que aportan las pruebas La para policía estos procesos. municipal en primer lugar. Municipal y estatal. ¿Cómo y luego están ya la nuestras estatal. policías? Bueno, ya hemos visto que hay municipios que ni policía tienen, ¿no? Y que tenían corporaciones policíacas de 5 o 6 elementos. No, y que todavía cuando y llegó que- a revisarlos la Secretaría de pues Seguridad y no Protección eran- Ciudadana del no Estado, no calificaban. no estaban acreditados. Pero fíjate, te voy a decir algo que... Bueno, pero es el abandono de tantos años. Esa la- responsabilidad está en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado desde tiempos inmemoriales, ¿eh? La policía municipal es preventiva, porque también yo creo que hay que tener cuidado con cómo asignamos las responsabilidades. Claro. La policía de los municipios no tiene la función de intervenir en recopilar pruebas. Lo pueden hacer porque pues, en una situación de emergencia, como cualquier policía, deben intervenir. Pero no es su función, ¿eh? La función de la policía municipal es preventiva. Ahora bien, creamos un modelo de respeto a los derechos humanos, de presunción de inocencia, de un mecanismo muy robusto, te lo digo yo jurídicamente, sin darle los elementos para que eso pueda operar. ¿Qué Es necesitas correcto. en ese mecanismo? Policías capacitadas que puedan obtener pruebas sin violar derechos humanos, sin torturar, sin intervenir comunicaciones de manera ilegal, porque obtener pruebas, Erika, se vuelve todo un tema. Porque van a juicio. Porque van a juicio. Y si tú esas pruebas las obtuviste ilegalmente Pues no o no vale. las obtuviste de forma legal, pues como dice Leonel, pues llegas a un juzgado. Caso Lozoya. Y se te cae. Pues, Por ejemplo. Parecía tan evidente y de pronto, no, es que los estados financieros se obtuvieron de manera ilegal, pues no sí, pueden ser porque considerados. el sistema es muy robusto en este tema de la protección de los derechos humanos. Tú no puedes intervenir mis comunicaciones para acusarme. Dado que el sistema de protección a los derechos humanos no es evolutivo en México, es evolutivo en el mundo. Es Claro, decir, estoy de acuerdo. se tomó la evolución de esa clase de derechos de cómo está en el mundo. Pero hombre, es como pedirle peras a un olmo, porque no creció a la par el Estado de Derecho en nuestro país. Es decir, los derechos humanos los hay, les dicen los estudiosos, de primera generación, de segunda generación. Aquí ya están conviviendo todos los derechos humanos, pero el Estado no evolucionó de ese Estado autoritario y represor durante muchísimo tiempo. Sí. Entonces, cuando ocurre, parece un Estado ineficiente, parece, y lo es, ineficiente, porque además están hechos a los mismos modos. Yo quisiera ver que me diga alguien quién cree que es respetable, que es más respetable, si un policía municipal o un policía que ahora les llaman ministeriales, ¿sí? ¿A cuál le dice el pueblo jefecito? Pues al que puede llevarlo a la cárcel, ¿sí? Pero, por ejemplo, este tema de la presunción de inocencia de las personas, incluso los ciudadanos, como no sabemos, los medios, como no sabemos, ponemos en riesgo la integridad de un juicio. Sí. Cuando se divulga el video donde aparece la bestia esta del que golpeó al Del chico, Subway. del Subway, pues ya esa prueba no era tomada en cuenta por el juez. Porque se difundió, Pues ya, porque se porque hizo viral. Yo por Porque eso, volviendo al planteamiento de Erika, si no robustecemos a las policías, pero con seriedad, ¿no? Con seriedad, porque pues, hay que capacitarlas. Cuando Claro. tú llegas a una escena de un crimen, tienes que tener una capacitación muy, muy profunda para poder resolver las cuestiones. Fíjate, había un estudio que dice, los testigos
en el momento en que se están dando los hechos son cuando te pueden dar los datos relevantes. Si tú te esperas 4 años para ir a interrogar a un testigo, pues bueno, olvídate de ello. Entonces, yo creo que habría que hacer aquí, retomando las preguntas, Erika, ¿cómo vamos a prevenir que en San Luis Potosí no tengamos candidatos muertos? Eso sería para mí sería como un planteamiento de prevención. No me gustaría que estuviéramos en esta mesa, Leonel, tú y yo, diciendo, oigan, pues ya sucedió una tragedia, porque pues esas, ya el sistema no tiene las capacidades para resolverlas. Mira, el asunto de Celaya, no va a haber ni un solo responsable. De mí te acuerdas, no va a haber ningún solo detenido, no va a haber nada, no va a pasar absolutamente nada. En Celaya y en otros lados. ¿Cómo pues yo apuesto lo contrario, porque va el pellejo de Rosa Isela. Bueno, vamos a ver. Eso lo dijo hoy. Nos invitas a desayunar a mí. Yo le creo a Rosa Isela. Bueno, pues es capaz de poner a su hermana de candidata, pues que no sea capaz de encontrar al culpable. Bueno, lo dijo hoy en la mañanera. ¿Qué hacemos en San Luis Potosí para no estar contando muertos en esta elección? Sí, mecanismos de prevención eficaces, ¿verdad? Porque no son oficios y papeles presentados, ¿eh? También cuidado con eso, ¿verdad? Porque, ya mandé el oficio y no. ¿Cuáles son los protocolos? ¿Cuáles son las regiones violentas? ¿Cuáles son los mecanismos? Porque te pueden dar la protección, Erika, de papel. Por cierto que el INE denuncia que el protocolo aprobado no se ha suscrito por todos los estados de la República. Ya ves que hay un limbo entre los que hoy les llaman OPLES, qué cosa más rara, ¿verdad? OPLES estatales, tiene cara como cuando uno pisa algo gomoso, OPLE, ¿no? y así están de gomosos. Que no lo han suscrito todos los estados y por ende no siguen ese protocolo. El protocolo que aprobó el INE y que parece eficaz. Sí, en muchos estados de la República, hay que ver si en Guanajuato lo suscribieron, parece que sí, pero no lo siguieron. Y obviamente el tema de seguridad sí se puede espero yo que se convierta en un debate político, pero que no se convierta en una lamentación política. Claro, un recuento de personas muertas. Ya tenemos candidatos o aspirantes que han solicitado. Y sabes también que, Erika, también yo pongo sobre la reflexión sobre la mesa, cómo hacer campañas en un México violento. La verdad, también hay que entender eso, porque también los candidatos y las candidatas, dependiendo en dónde estén haciendo las campañas, tienes que evaluar tu propia seguridad y decir, oye, yo me voy a ir a meter a caminar en estas calles donde está en Celaya, pues el crimen suelto y no hay quien lo contenga, o en Guerrero o en Michoacán, donde tú me digas, pues entonces también tendremos que reconfigurar cómo se hacen estas campañas, porque mira, no alcanza para proteger a todos. Nada más ve el número de candidatos y de candidatas que hay, y tú no tenemos la fuerza para, o sea, si tú me dijeras, vamos ahorita mañana a proteger a todos los candidatos, no hay manera. No se puede. Bueno, entonces, yo creo que también tendríamos, pero a ver, yo difiero de la afirmación que le sirve de premisa a José Mario. ¿Cómo hacemos campaña en un México violento? Sí. No es general, es una narrativa opositora. No. Sí. No estoy de acuerdo. Y yo he quedado con Erika, lo voy a hacer ya para la próxima, de traernos los datos. Pero yo también los traigo. Bueno, pero yo tengo otros datos. Y esa narrativa de violencia hay una parte no adicional es que a mí me general. preocupa. A ver, porque van a estar los candidatos y candidatas en campaña, pero no van solos. Van las personas reclutadas por el CEPAC, las personas reclutadas por el INE, vamos los medios de comunicación, van los simpatizantes, cuando importa, pues van si no, los no va representantes, nadie, ¿no? Va a estar la gente en la calle. ¿Hay condiciones realmente de seguridad, Leonel? ¿Me dirías esta mañana en este micrófono que hay condiciones de seguridad para todas estas personas? Sostengo que sí. No, porque Leonel está viviendo en otro México que tú y yo no vivimos. No es así. Es el México de todos. Lo que pasa es que la narrativa pasa por construir esta sensación de miedo. No debe haber temor. Hay una sensación de miedo y es provocada, lo sostengo. Es una conversación con batuta de por medio de la derecha. El asesinato de esta candidata en Celaya. ¿De quién es la candidata? ¿De qué partido? De Morena. ¿Cuántos candidatos y precandidatos crees que han agredido en los últimos meses? 15. De todos hemos estado dando 15, cuenta. Sí. 15. ¿Cuántos son del PAN? 1. ¿Del PRI? 1. ¿Y de Morena? El resto. ¿Te dice algo? ¿No tendrían que ser ustedes los primeros es que esa es la narrativa. Los primeros preocupados? Sí, pero cuando sale ayer Mario Delgado indignado en un tuit a los que están en el poder, que lo condena. Es que el poder no se concibe como lo concebían los priistas. Sí, este poder es un poder que tiene a la gente y hay una agresión al proyecto de nación, empezando por la narrativa. Pero a ver, yo te voy a decir algo en contra de la narrativa que dice Leonel.
El número de homicidios, vamos a esa narrativa, vamos a esos números. En el sexenio de López Obrador, comparado con los sexenios anteriores, está por arriba. No es así. Bueno, estos son los datos que hay. No, Y del secretario técnico de seguridad, 27% menos. No, Leonel. Secretario técnico en materia de seguridad. Yo sí creo que debe de lo traer los pone por datos. Y yo encima. también, Sí, los traemos la próxima El semana, número de ¿les desaparecidos también. Y yo pongo Venga. esos dos datos, ¿verdad? Esos dos datos duros, pero con información oficial, no con propaganda. Curiosamente, no con propaganda de sí, mañanera. y curiosamente tengo los datos, porque yo seguí interesado. Claro. Me gustó mucho el tema Se de me la hace muy buen información en debate. materia de seguridad, y yo seguí interesado y en contacto con las personas que proveen esos datos. Yo, por supuesto que los tengo. Perfecto. Es más, Perfecto. hasta les voy a platicar el protocolo para la búsqueda de personas desaparecidas. Pero a ver, son distintos los datos a los que se dan en la mañanera No, del ahí presidente están los datos. de Rosa Isela Rodríguez. No. Los mismos de Rosa Isela porque confirman son lo que yo estoy los diciendo. que hemos No, compartido yo aquí. confirma justamente lo contrario de lo que está diciendo José Bueno, Mario. platicamos ¿Verdad? la próxima semana. Sí. Yo les agradezco mucho que hayan estado Pero con no nosotros. se vale que traigas datos de la OEA, ¿eh? Porque la OEA es más facha que el rey de España. No, vamos a traer los datos. Los de Rosa Isela. Ahí están los Del datos de sistema desaparecidos, nacional, que no son asesinados. propiamente Los los sistemas de la del sistema Secretaría. nacional ahí están, Sí. comparativamente hablando. Sí, porque ¿verdad? la Secretaría sí tiene unos y el Sistema Nacional hace una compilación y luego discrimina. Y nada más una reflexión. Toda propuesta política tiene una narrativa. Sí, porque tú dices, claro. es que la narrativa, pues claro que hay una narrativa, pues claro, y más estamos en campaña, claro que hay narrativas. Que lo hizo Andrés Manuel López claro, Obrador y como todo candidato. el mundo tenemos una narrativa. Esa sí es. Pero no que confundir la narrativa sea con genera los datos. miedo. Con ¿Es, la es de realidad. Goebbels eso? No, la narrativa de los datos es muy Ah, diferente. no, está bien, los datos están los correcto. datos están. Platicamos De la próxima semana. Gracias. José Mario de la Y Garza, los muchas datos de gracias. José Mario contra otros datos. Leonel Cerrato, muchas Sí, gracias. exactamente. Gracias, por estar con nosotros. Exactamente. Muy Y bien. gracias a Global Gracias. Media, porque de verdad esto no lo está oyendo el país en ningún lado, Eric. Felicidades a don Carlos y a gracias. Global Media. Aquí Muchas gracias. estamos abiertos a todas las Efectivamente. voces y todas las posturas Muy desde buena hace mesa. 20 años. Gracias, Leonel. Gracias, Vamos Eric. a la Gracias, pausa José Mario. y estamos de regreso con más información.